Amén, aleluya. Amén. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Bienvenidos a esta clase virtual. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Bueno, antes de iniciar, vamos a ver quiénes ya entraron a la plataforma y los que nos quieran saludar, levanten la manito para poderles dar el micrófono y así para que nos puedan saludar. Vamos a ver, tenemos a Andreina González. Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones, un saludo por aquí, Andreina. Es un placer, mi apóstol, saludarlo, saludar a cada uno de mis hermanos y bueno, expectante de lo que el Señor va a hacer esta noche, mi apóstol, bendiciones, saludos, somos conquistadores del reino desde Barquisimeto, Venezuela. Bendiciones, mi niña. Bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a ver con la profeta Nora. Ya te lo lío del teléfono, si quieres que te vaya a sacar agua, que estoy, no tengo que cargar eso. Muy buenas noches, papito. Muy buenas noches, mis hermanos. Dios les bendice grandemente. Muchas gracias, papito, porque sabemos que esta noche Dios nos va a hablar poderosamente, ¿verdad? Como siempre lo hace cada semana. Así que, pues muy agradecida con Dios por su tiempo, por su amor hacia nosotros, hacia sus hijos. Así que le bendecimos a usted y a toda su familia y pues somos conquistadores del reino para la gloria de Dios, a lo que Él nos ha llamado, papito. Así que yo les hablo de acá de México, Playa del Carmen, Quintana Roo. Soy la profeta Nora y que Dios les bendiga. Un abrazo, bendiciones. Bendiciones, mi amada, que el Señor te bendiga grande y abundantemente, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti. Ahora vamos a dejar a nuestra amada pastora Annie Calles. Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones, bendiciones para todos mis hermanos, pues hoy muy agradecida con Dios, ¿verdad? Nuevamente por estar por acá compartiendo esta gran enseñanza que viene de parte del Señor. Les saluda Annie Calle, la pastora Annie Calle desde Venezuela, Barquisimeto. Bendigo su vida, mi apóstol, bendigo a su familia y deseo que el Señor pues derrame infinitas bendiciones para usted. Muy agradecida, agradecida con Dios por ese tiempo valioso que usted me ha brindado. Gracias, mi apóstol. Bendiciones, mi niña, que el Señor te bendiga, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti para que se cumpla el propósito divino. Ahora vamos a dejar a nuestra amada profeta María Elisa Escalantes. Buenas noches, papito. Buenas noches a todos los hermanos. Buenas noches a mamita Patricia también, a sus hijos. Y yo les saludo desde Chile, de la ciudad de Melipilla. Somos conquistadores del reino y con mi amado esposo nos sentimos muy agradecidos y honrados de parte de Dios porque Él nos regaló esta hermosa familia. Nos sentimos amados, nos sentimos cuidados. Es un honor para nosotros, papito, y le agradecemos a Dios por la vida de ustedes, por la vida de esta hermosa familia, como somos los conquistadores del reino. Y aquí estamos esperando lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Abrazos y bendiciones.
Bendiciones, mi niña. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Ahora vamos a dejar a nuestra amada profeta Raquel Velázquez. Muy buenas noches, bendiciones para todos los que están en esta plataforma. Vayan mis bendiciones para usted, amado Padre, para nuestra Madre Ministerial. Les hablo de Bahía Blanca, Argentina, la profeta Raquel Velázquez. Me siento honrada de estar en esta plataforma que nos enseña, nos educa y nos acelera en el tiempo donde Dios quiere llevarnos a ese propósito divino para que podamos cumplirlo aquí en la tierra. Así que muy gozosa en esta noche y un abrazo grande para todos. Bendiciones, mi niña, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti. Ahora vamos a dar inicio a nuestra clase virtual. Como les decía antes, nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Como ministerio, el Señor nos dio una palabra. Nos dijo que nos preparáramos para levantar un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esa palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica y Profética Monte Sión. Ahora esta escuela está educando a ministros en 23 países y nos sentimos muy gozosos de poder contribuir a la expansión del reino. Hoy vamos a tener una clase muy importante para este tiempo. Reyes y sacerdotes. Esta es una palabra que el Señor ha dado para sus hijos que serían reyes y sacerdotes. Vamos a ver cómo es esto. Y para eso vamos a invitar al salmista Jonathan García de Nicaragua. Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga. El día de hoy, como dijo el apóstol, vamos a estar viendo lo que es reyes y sacerdotes. Y creo que eso es algo muy importante que deberíamos revisar el día de hoy. Así que abre su corazón para que el Señor le hable. Y para empezar a hablar acerca de este tema, me gustaría que comenzáramos a hablar acerca del principio. ¿Cuál fue el primer sacerdote que existió? Y quiero decirle que el primer sacerdote que existió, aunque no nos guste, fue Luzbel. Luzbel fue creado para administrar la alabanza en el cielo. Dice que cuando él fue creado, se crearon los instrumentos musicales. Entonces podemos entender bien eso. Sin embargo, nosotros sabemos de que Luzbel fue desterrado de los cielos porque él quiso creerse más que Dios. Y cuando esto pasó, Dios tuvo que sustituir el sacerdocio. Y esto se debe a que la tercera parte de los ángeles habían sido caídos con él. Entonces, Dios aquí es cuando crea el hombre. Ahora fíjese bien, el hombre y la mujer Ahora fíjese bien, el hombre y la mujer fueron creados con dos funciones. Y quiero que veamos esto. Fueron creados con dos funciones. Primero, ministrar a Dios, o sea, ejercer sacerdocio. Y dos, sojuzgar y reinar la tierra. Ejercer reinado. Entonces, esas eran las dos funciones con las cuales Dios creó al hombre. Fue el primer objetivo que él tuvo con ellos. Sacerdocio y reinado. ¿Ok? Entonces, es decir, que el hombre, varón y mujer, cuando fue creado también con la doble función, con la que acabamos de decir, que ministraba a Dios y gobernaba la tierra. Sin embargo, ese hombre fue desobediente a Dios. Y aquí es algo que tenemos que ver, es que cuando el hombre es desobediente con Dios, entonces cortó la conexión que tenía con el Creador. Y al perder la conexión que tenían con Dios, ya no podían ejercer sacerdocio. Y como no podían ejercer sacerdocio, tampoco podían ejercer reinado. Y quiero que entienda esto, que es muy importante. El gobierno espiritual está basado en el sacerdocio. Eso es un principio que espero que usted lo tome y lo reciba. Lo meta en su corazón porque le va a ayudar en todos los aspectos de su vida y también los aspectos de su vida ministerial. El gobierno espiritual está basado en el sacerdocio espiritual. Es decir, que el hombre no ejerce sacerdocio, no puede ejercer gobierno.
Y eso es igual para la familia, es igual para el ministerio. Si usted, en muchos aspectos de su vida, la cosa es que si usted quiere sojuzgar su casa, necesita ejercer sacerdocio. Porque no va a venir y decir, usted tiene que sojuzgarse a mí, usted tiene que hacerme caso si usted no está ejerciendo sacerdocio. Una mujer no se va a sojuzgar a un hombre que no ejerce sacerdocio. Así que ya sabe cuál es la clave para gobernar su casa y que haya sujeción. Entonces, Dios quiso recuperar este diseño y quiso recuperar a un hombre que fuera sacerdote y que fuera rey también y que gobernara. Y al hacer recuperar este diseño, Dios elige a Noé. Ahora, usted conoce la historia de Noé. Noé, él fue obediente a Dios. Dice que él tenía un corazón recto delante de Dios. Entonces Dios lo usa, le dice qué hacer y él fue obediente, creó el arca, conforme a todo lo que él dijo, ¿verdad? Pero podemos ver que Noé no fue perfecto y él cometió un error. Podemos ver aquí que cuando se fue a las vides, él se emborrachó. Dice que en el arca de Arad y Noé salió del arca, comenzó a beber del vino de las vides que estaban ahí. Y luego en un momento se emborrachó, dice que su hijo vio la desnudez de su padre y cometió un error. Entonces Noé maldijo al nieto de Canaán. No había maldecir a Canaán, a Can, porque dice que lo que el Dios bendice, él no lo puede maldecir. Entonces maldijo el nieto. Pero aquí podemos ver que Noé falló, pero también podemos ver que Dios reservó la simiente en Sem. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y sabemos que Cam fue maldito. De Jafet se supone que salieron las naciones indoeuropeas, pero de Sem es donde se supone que salen los israelitas. Pero de ahí, de Sem, hijo de Noé, Dios reserva una simiente. Y quiero que recuerda bien esto. Después de varias generaciones, usted lo puede ver en el libro Génesis, y Dios elige a Abraham. Ahora, Abraham se podemos decir que era descendiente directo de Sem, pero Abraham era un pagano que vivía en tierra de Ur de los Caldeos. O sea, él tenía tradiciones, ¿verdad? Paganas, él era de un pueblo, ¿verdad? Así que Dios llama a Abraham descendiente de Sem y lo convierte en un patriarca, en un padre de naciones, en padre de multitudes. Pero sobre todas las cosas, Dios tenía que cambiar la genética de Abraham. O tenía que cambiar la forma de vivir de Abraham, porque como tenemos en cuenta, él era un pagano para aquel entonces. Él no le servía a Dios para los propósitos en ese estado en el que estaba él. Pero Dios le dice, sal de tu tierra y sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, le dice Dios. Y cuando Dios nos hace salir de nuestra tierra o salir de nuestra parentela, está hablando de dejar las tradiciones antiguas, las tradiciones de la familia y todas esas cosas que nos tenían atados, ya sea al ocultismo, ya sea a tradiciones viejas que traían repercusiones para nuestra vida. Y así que Abraham se convierte luego en el primer hebreo. Y Dios promete bendecir las naciones a través de Abraham. Pero algo ocurrió a Abraham que fue determinante para lo que hoy en día significa Abraham para nosotros. Dice la escritura que regresó de la batalla después de los reyes de Kedorlaomer y él había ido a esta batalla para recuperar a su primo Lot de manos de Sodoma. No solamente recupera a su primo Lot, sino que recupera el botín. Así que Abraham está regresando de la batalla con la victoria, con el botín y con su primo, ya suelto de las manos de Sodoma o del rey de Sodoma. Pero cuando Abraham ve ese camino de regreso a la victoria, él tiene encuentro que transforma su vida. Y este encuentro es con un personaje que podríamos decir que es más como un personaje espiritual, porque no tiene genealogía y no se vuelve a hablar de él y no hay una genealogía, o como que fuera una persona de carne y hueso. Él tiene encuentro con este personaje que se trata de Melquisedec. Ahora, el encuentro de Abraham con Melquisedec lo transforma completamente. Pero para ver más de esto lo vamos a ver en Génesis 14, 17 al 20. Y este texto dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes
que con él estaban, salió del rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino. Y le dijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dice que Melquisedec era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ahí podemos ver las dos funciones de las cuales hablábamos, que eran de que Dios le había dado al hombre, de ser sacerdote y ser rey. Dice que era sacerdote de Dios Altísimo y era rey en Salem. Entonces dice que este Melquisedec sacó pan y sacó vino y dice que lo bendijo. Y luego dice que Abraham le da los diezmos de todo lo que él tenía. Y dice, bendito es el Altísimo que entregó los enemigos en tu mano, y dice que le da los diezmos. Y quiero que medite un poco en esto. En este momento no existía la ley de Moisés. En este momento aún no se había hecho, Dios no había mandado esa ley de dar los diezmos. Entonces podríamos decir que esto que Abraham hizo tendría que habérsele venido, tendría que haber sido revelación del Espíritu Santo. Tiene que haber sido porque este Melquisedec lo conocía desde la eternidad. Porque entendemos que este Melquisedec es el Jesucristo, o es el ángel de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿por qué lo entendemos? Porque es el mismo que sacó el pan y el vino y lo bendijo. Recuerde que Jesús fue el que más adelante iba a repartir el pan, repartir el vino y lo iba a bendecir. Entonces vemos que Abraham reconoció el pan y el vino y la bendición que le dieron fue una reacción inmediata. Y entonces le entrega los diezmos de todo por revelación. Ahora, ¿qué quiero decirle con esto? Los diezmos son para la persona que te da el pan, o sea, el alimento espiritual. Los diezmos son para la persona que te da el vino, o sea, para la persona que te ministra. Y los diezmos son para la persona que te bendice. Y hay personas que dicen, yo voy a dar mis diezmos a esta persona, ¿cuál es tu pastor? Yo voy ahí le mando los diezmos, y a veces ni siquiera lo conocen. Pero la verdad es que los diezmos son para esa persona que te conoce, esa persona que te da el alimento, que te está dando ese alimento espiritual, esa persona que te está bendiciendo, esa persona que te ministra y está a cargo de ti. Para esa persona es para quién son los diezmos. Ahora nosotros no diezmamos para recibir una promesa. Nosotros diezmamos porque ya se nos ha dado la promesa. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham ya tenía la promesa de que de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham entregó diezmos porque la promesa ya era suya. No diezmamos para recibir el botín. Diezmamos porque el botín ya no se nos ha dado. Ahora sabe que hay personas que diezman como para cumplir con una cuota o para salir de un asunto, ¿verdad? Y realmente uno tiene que discernir o Dios le tiene que revelar cuál es el ingreso que tiene que dar. Y uno se da cuenta de que el diezmo es representativo a lo que debería ser. Pero no engañemos a los hombres y mucho menos pretendamos engañar a Dios. Porque esto es algo santo, sagrado. Es algo que entre Dios y nosotros. Es algo que puede desatarnos bendición o también puede detenernos en el caminar. Así que es un asunto de revelación, pero es un asunto de un pacto con Dios. Entonces, el que tiene es el que diezma. Y no diezmo Dios para que Él me dé, sino que diezmo porque Dios ya me dio. Nuestro diezmo es para el Melquisedec, es como habíamos dicho. Ahora vamos a leer Hebreos 7:6, que dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Está hablando de Melquisedec, como podemos ver aquí, que no tiene genealogía entre los hombres, pero recibió los diezmos de Abraham. Y bendijo a Abraham porque él es el que tenía las promesas. Y a través de Josué, el pueblo de Israel llegó a vivir a Egipto, porque vendieron a José,
llegó a casa de Potifar y usted ya conoce la historia, se salvó el pueblo de Egipto y la descendencia de Abraham que Dios había hablado y prometido una tierra que fluye leche y miel cayó en manos de los egipcios. ¿En eso usted se ha puesto a pensar alguna vez que de las pirámides egipcias, que las vemos como paganas, pero primeramente fueron construidas por los israelitas? Sí, fueron esclavos y tenían que mover piedras, pero eso es algo muy interesante. Entonces Dios tuvo un liberador que era Moisés, y Moisés representa el gobierno también. Y el deseo de Dios cuando ya está Moisés como libertador del pueblo es hacer a Israel un reino de sacerdotes. Así que ya el plan había cambiado. Dios para este momento no había olvidado su deseo con el hombre de este pueblo amado, que sea rey sacerdote, pero ahora es un poco diferente. Pero vamos a ver Éxodo 19, 5 al 7. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. En el verso 6 dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Y quiero que estén un momento en esto, en lo que decía. Estamos hablando de una doble función y de una doble unción. Pero estamos hablando de ejercer sacerdocio y también ejercer reinado. Pero aquí Dios está hablando de algo mucho más fuerte todavía. Está hablando de un reino de sacerdotes, de una nación santa o de un rey y sacerdote. Está hablando de todo un linaje de sacerdotes que reinan y gobiernan. Miren qué interesante. ¿En base a qué? A lo que hablamos antes. Cuando se ejerce sacerdocio espiritual, entonces se puede ejercer reino, se puede ejercer gobierno. Entonces está hablando de un reino de personas que pueden ejercer sacerdocio espiritual para que puedan gobernar como un linaje. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de todas estas palabras que el Señor le había mandado. Ahora, ¿cómo pensaba Dios hacer esto? ¿Cuál era el plan que él tenía? ¿Cómo iba a hacer esto? De un reino de sacerdotes, de gente santa, a un sacerdocio real. Bueno, él pensaba hacerlo a través de los primogénitos de Israel. Y lo puede leer en Éxodo 13:2, que dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. También puede ver en Números 3:13, que dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. Entonces es la idea que si yo reservo para mí el primogénito de cada familia, esa era la idea que Dios tenía. Con ello yo puedo tener un reino de sacerdotes y un sacerdocio real. Esa era la idea que Dios tenía. Sin embargo, Dios nombra al sacerdote Aarón por cuanto Dios quiso hablar directamente con el pueblo. El pueblo no quiso oír a Dios, porque cuando él hablaba y veían los rayos y los relámpagos, ellos tenían miedo. Entonces, él necesitaba a alguien para que presentara al pueblo delante de Dios. Y entonces aquí es cuando hablamos de Aarón. Y aunque Moisés era su profeta, hablaba cara a cara a Dios, no quería hablar porque él tenía temor de hablar. Y yo me imagino que Moisés tenía una terrible orfandad, piénselo. Él fue abandonado por su madre en el río Nilo, después fue recogido por la hija de Faraón. Y podemos ver que él fue enseñado diferentes culturas. Entonces podemos decir que él tenía una orfandad, que no se le había sido revelada la paternidad de Dios y él tenía que ser ministrado. Eso es algo muy interesante que se puede investigar más, pero vamos a seguir.
Así que llega la hora cuando Dios le pide que él sea el vocero del pueblo y Moisés dice que es tartamudo de hombre, dice que yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. Y entonces dice que mejor Aarón sea el vocero. Entonces, como era necesario que hubiera alguien que le representara al pueblo delante de Dios, Dios hace esto. Moisés, su profeta, para atraer el mensaje, y ahora Aarón iba a ser el vocero. Y Aarón iba a ser el sacerdote que representara al pueblo delante de Dios. Ahora, en el antiguo pacto, el sacerdote era intercesor. El sacerdote era el que presentaba el pecado delante de Dios. O sea, él era un intercesor que intercedía delante de Dios por el pueblo. Ahora vamos a leer Éxodo 28, 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón y Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Es decir, Dios está hablando de tener un reinado de sacerdotes, que está nombrando un sacerdote, un sumo sacerdote, o un sacerdote mayor, se podría decir. Pero ahora, ¿qué pasó? Cuando Moisés sube al monte Sinaí para obtener las leyes que Dios le iba a dar al pueblo, les dijo, espérenme, voy a tardar 40 días y 40 noches, y luego iba a regresar. Pero sin embargo, lo que Moisés no había pensado es que le iba a tomar 2 días subir al monte y otros 2 días bajar del monte. O sea, un total de 44 días. Entonces, cuando el pueblo de Israel ya ha pasado tiempo y ven que Moisés no llega, dice, no, este hombre ya no nos abandonó, nos quedamos sin líder, ahora ¿qué vamos a hacer? Dios nos abandonó. Y entonces la gente se desespera. Así como la gente hoy en día que no puede buscar de Dios, que siente que no se mueven a menos de que una persona les dé una palabra. Así estaban ellos. Y Aarón los consintió y dijeron, hagamos ahora un becerro de fundición con todos los aretes y cosas que les habían dado de Egipto. Y me imagino que era mucho oro para hacer una estatua así de grande. Imagínense cuánto pudieron hacer con ese becerro, con ese becerro. Así que lo ponen todo para fundir y le dan la forma de un becerro que pareciera ídolo al cual ellos estaban acostumbrados en Egipto a seguir. Y el pueblo era impaciente. Mientras tanto, Moisés está bajando con las tablas y ve el tremendo alboroto que ellos se tienen y cuando lo mira, él se enoja. Y aquí podemos ver lo que le decía de que podemos ver de que Moisés tenía orfandad, ¿verdad? Y podemos ver que él rompe las tablas cuando viene. Y entonces Dios le da una instrucción. Y esto lo vamos a ver en Éxodo 32, 25 y 26. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Qué interesante, habían 12 tribus de Israel, pero solamente los hijos de Leví se presentaron y dijeron, nosotros estamos a favor de Jehová. Nosotros estamos contigo. Y vamos a ver números 3, 42 y 45. Y dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en un lugar, en lugar de sus animales y los levitas serán míos, yo Jehová. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel. O sea, Dios había dicho que a través de los primogénitos de Israel, él iba a gobernar con un reino de sacerdotes. Sin embargo, como todos fallaron, Dios le dice a Moisés, ahora los levitas tomarán su lugar. Y estoy reemplazando los primogénitos por los levitas. Y ahora lo van a ejercer el sacerdocio solamente los que sean levitas. Y los animales de los levitas en lugar de sus animales.
y los levitas serán míos, yo Jehová. Así dice. Y vamos a ver Números 8, 17 al 19. ¿Qué dice? Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día que yo herí a todo primogénito la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí. Y he tomado a todos los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. A partir de ese momento, quiero que captemos la importancia de ese momento y de esa decisión que Dios tomó con los levitas para los primogénitos, en vez de los primogénitos. Cuando Dios pensaba en los primogénitos, Él pensaba en los reinos sacerdotes. Sin embargo, ahora cuando está hablando de los levitas, solo está hablando de sacerdocio a través de los levitas. O sea, en este momento se separaron las dos funciones. Y si usted lee a través de la escritura, puede ver que los reyes salieron de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces ya no tenía que ver con sacerdotes cuando eran primogénitos, sino que eran primogénitos de todas las tribus. Había representantes de todos y Dios podía tener para sí un reino de sacerdotes. Pero ahora se separó por culpa de la idolatría del pueblo. Y ahora tienen sacerdotes por un lado y reyes por otro lado. Y posteriormente iban a tener reyes. Pero este es muy importante. El hecho de que se separó el reinado de sacerdocio o de gobierno, se separó del sacerdocio. Es sumamente importante y tiene repercusión para nosotros el día de hoy. Entonces, en el antiguo pacto, de acuerdo a esto, no hubo nadie que ejerciera reino y sacerdocio con la excepción de David, y que tenía doble función. Es decir, si un sacerdote quería ejercer reinado, entonces era banado. Y si un si un rey quería ejercer sacerdocio, también era penado. Y fíjese que en el caso de Saúl, que fue desechado porque fue desobediente, recuerde que él era rey, pero no quiso esperar a que llegaran los sacerdotes como le habían instruido, ya que era prohibido que un rey ejerciera sacerdocio en aquel entonces. Y cuando él creía que tenía autoridad para ejercer el sacerdocio, pero no era así el caso. Era prohibido eso. Y en el caso de David, David fue un sacerdote, fue un profeta y también fue rey. Pero ¿qué podemos ver en el caso de David? Que David es sombra figura de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. David reinó en Hebrón, reinó después en Jerusalén y en todo Israel. Pero David, cuando trajo el arca del pacto, que lo trajo de manera correcta. Dice que lo trajo de una manera en hombros de los levitas. Dios ministró como un sacerdote y dice que cada 6 pasos hacían un sacrificio. Él estaba ministrando como un sacerdote, o sea, él fue sacerdote y fue rey y fue profeta. Y nadie más en el antiguo pacto llegó a hacer eso. Él tenía la doble unción, tenía la doble función. Y la única otra excepción es Melquisedec, pero él no tenía genealogía. Ahora vamos a ver cuál es el oficio que tenían los reyes, los sacerdotes. Primero veamos cuál era el oficio de los reyes. Dice que los reyes gobiernan y reinan. Se sientan en el trono. Legislan como jueces. Conceden perdón. Van a la guerra. Administran un reino. Conquistan territorios, ejercen dominio. Eso es lo que hacían los reyes. Pero ahora, ¿qué es lo que hacen cuál era el oficio que hacían los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que ministraban a Dios, eran los que interceden, eran los que ofrecían sacrificios, pronuncian bendiciones, caminan en santidad, sirven en el templo, administran la gloria de Dios en la tierra. Entonces, el sacerdote era una persona elegida dentro de la tribu de Leví, no de ninguna otra persona, y los reyes provenían de Judá.
Y David, como le dije, fue la única excepción. 17 versos en el Nuevo Testamento describen a Jesús como el hijo de David. Y a veces alguna gente se confunde, que dice, ¿cómo es eso de que Jesús es el hijo de David? Sí, David existió mucho antes de que Jesús llegara aquí a la tierra. Y esto es por la razón de que Jesús era descendiente natural de David. Si nosotros vemos la genealogía en Mateo capítulo 1, expone que a Jesús como hombre que era descendiente de David por la línea de José, que era su padre legal. Pero vemos que en el capítulo 3 de Lucas se expone la genealogía por el lado de la madre y muestra que era descendiente de David por el lado de María también. O sea, Jesús era descendiente de David tanto por el lado de María y tanto por el lado de José, que era su padre legal. Pero por revelación del Espíritu, en el entendimiento espiritual, sabemos que no es que Jesús era hijo de David, sino que era David que era hijo de Jesús. Porque Cristo era y siempre fue desde antes que David llegara a la tierra. Entonces, más bien David es un descendiente de Cristo. Pero a Jesús lo llaman en la Biblia hijo de David por sus ancestros naturales. Y sabemos que David es sombra figura de lo que iba a venir a ser nuestro Señor Jesucristo cuando llegó aquí en la tierra. Ahora leamos Hebreos 7, 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice, Rey de Salem, este es el Rey de paz. Ahora, ¿quién le suena familiar esto? ¿Quién era conocido como el príncipe de paz? Ese era Jesús. ¿Verdad que Jesús era reconocido como príncipe de paz en las escrituras? Sin padre, sin madre, sin genealogía, ni que tiene principio de días. Jesús dice, yo soy el alfa y soy el omega, el principio y el fin. Ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Miren lo que dice, permanece sacerdote para siempre. La Escritura nos dice que el ministerio actual de nuestro Señor Jesucristo es interceder por nosotros perpetuamente. O sea que el máximo intercesor es nuestro Señor Jesucristo, que el ministerio, el cual de Él es la intercesión. ¿Pero por qué? ¿Por qué es sacerdote? Porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él rascó el velo y porque Él entró hasta el lugar santísimo, porque Él es nuestro precursor, porque Él nos representó a todos nosotros, a usted, la humanidad. Entonces, Él es el sacerdote para siempre, porque por su sacrificio nosotros somos salvos. Él está intercediendo por cada uno de nosotros, porque murió una vez y para siempre por nosotros. Pero a Jesús, desde el momento que vino a la tierra, los entendidos lo reconocieron como rey también. Dice que los sabios vieron las estrellas y cuando lo encontraron, dice que se postraron y le adoraron. Y dice que le dieron oro, incienso y mirra. Esos tres elementos eran elementos que se le daban a los reyes. O sea que desde siempre, él también fue rey y fue reconocido como rey. Y sabemos que reina y gobierna porque él es el reino. Cuando Cristo vino a la tierra, el reino estaba en la tierra, pero también nosotros esperamos su segunda venida, en donde Él vendrá como Rey y Señor sobre toda la tierra. En el Señor Jesucristo se restauran las dos funciones, que es una sola persona, que no una sola persona se pueden cohabitar. Es decir, el Señor Jesucristo es Rey y sacerdote. Y ahora volvemos al origen. Volvemos al principio de lo que Dios quiso. Dios quería que el hombre ejerciera la función de rey, que gobernara la tierra y que ejerciera la función de sacerdote y que adorara y ministrara a Dios. Jesús es rey de todos los reyes
porque nosotros somos los reyes de la tierra, aunque Él es el rey con R mayúsculo, pero Él es el rey sobre todos los reyes. Y usted dirá, bueno, se restauró y el punto en que Cristo es sumo sacerdote para que nosotros seamos sus sacerdotes también. Es decir, que todo lo que Cristo ganó y conquistó nos lo transfirió a nosotros, no lo agarró para que se nos fuera arrebatado, sino que lo restauró para que nosotros también pudiéramos hacer esa función. Él es sacerdote para que nosotros podamos ser sacerdotes y Él es rey para que nosotros podamos ser reyes. Esas son las posiciones del gobierno. Por su muerte y su resurrección, nosotros fuimos hechos como Él es. Por su sangre, nosotros tenemos acceso y entrada al lugar santísimo. Por su sacrificio se nos abrió el camino al trono del Padre y ahora nosotros podemos ejercer sacerdocio. Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Él. Esas son las posiciones de gobierno. Estamos junto al Padre, sentados en la misma silla con Cristo. Desde ahí legislamos, desde ahí gobernamos como sacerdocio real. Ahora leamos 1 de Pedro, Dios 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. En otras palabras, un reino de sacerdotes, un real sacerdocio o un sacerdocio de la realeza, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué fuimos adquiridos por Dios? Para ser anunciadores de su luz y de sus virtudes. ¿De quién es Él? Nosotros somos llamados para ser anunciadores. Ahora, Apocalipsis habla acerca de los del ministerio final que es reconocido para nosotros. Pero me llama la atención que cuando Apocalipsis menciona y habla del pasado, está hablando de esto en tiempo pasado. No está hablando como que esto es algo que va a ocurrir. Está hablando como que esto ya se había ejercido. No es algo que se ejerce. Bueno, pero vamos a verle el texto. En Apocalipsis 1:6, ¿qué dice? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes. Está en pasado. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Pero ya nos hizo reyes y sacerdotes. Está hablando de nosotros. Y miren lo que dice Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nosotros, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está hablando siempre de un tiempo pasado, de que nos hizo. Ya fuimos, pero ¿cuándo nos hizo? Cuando Jesús resucitó. No dice que que nos va a hacer a nosotros cuando nosotros resucitemos, sino que dice que es cuando Él resucitó. ¿Para quién somos reyes y sacerdotes? Para Dios el Padre. ¿Pero para qué? Porque el sacerdocio lo ejercemos hacia el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y reinamos aquí en la tierra de Dios a través del Espíritu Santo. El gobierno nosotros lo ejercemos aquí en la tierra a través del Espíritu Santo porque Cristo nos sentó en lugares celestiales. Entonces tenemos la capacidad de ejercer el sacerdocio, ya que Jesús nos dio la entrada hacia el Padre. Y como ahora ejercemos sacerdocio, tenemos la autoridad para sojuzgar y ejercer reinado, para ejercer gobierno. Porque algunas personas pretenden tener autoridad espiritual y no la tienen. Porque muchas veces algunas personas creen que por alzar la voz, por hablar fuerte o por hacer tremendo escándalo van a tener autoridad. Y en lo natural no vemos lo que está ocurriendo en lo espiritual. No vemos lo que está ocurriendo, no vemos que haya poder. Y esto es cuando no se ejerce el sacerdocio. No se dan cuenta de que se tiene que ejercer sacerdocio para poder ejercer reinado. Y mire, ni siquiera Jesús, podemos ver que se mira en la Biblia de que Jesús era tranquilo.
Él no alzaba la voz, él no gritaba. Y nosotros sabemos que él sí tenía autoridad. ¿Pero por qué? Porque él sí dedicaba tiempo al Padre. Él sí ejercía sacerdocio. Vamos a ver que él tenía buena comunión con el Padre. Entonces, el ejercer gobierno no tiene que ver con gritería, no tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver con que ejerzamos el sacerdocio correctamente para que podamos ejercer el gobierno. Y quiero leerle los mismos versículos en la Nueva Versión Internacional, que dice en Apocalipsis 1:6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y el capítulo 5, versículo 10. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Aquí está claro que hizo un reino conformado por sacerdotes. Y aquí no te pregunta, tú eres de la tribu de Leví, eres de la tribu de Judá. No, ¿verdad? La pregunta aquí es, ¿eres redimido por la sangre del Cordero? ¿Has entrado al lugar santísimo? ¿Penetraste a través del velo? Entonces usted es llamado a formar parte del reino de sacerdotes. Ustedes son sacerdotes porque el sumo sacerdote lo hizo entrar al lugar santísimo. Entonces son un reino de sacerdotes. Mire la versión popular, Apocalipsis 1:6. Y ha hecho de nosotros un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de su Dios y Padre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Amén. Y del 5:10. De ellos hiciste un reino. Hiciste sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. Entonces vemos las diferentes versiones y creo que no cabe duda de que lo que ahora somos en Cristo Jesús. Y quiero despejar una duda que en muchos lugares se enseñan, no aquí, pero para que tengamos entendimiento de algo muy importante respecto a esto, de lo que es el sacerdocio. En muchos lugares se enseñan que el hombre es el sacerdote de su casa y nada más el hombre. Ahora, yo estoy de acuerdo con que el hombre es el cabeza de su casa, eso es bíblico y no hay contradicción en eso. Pero muchos suelen confundirlo con lo de sacerdote. Dicen, no, el hombre es el sacerdote de la casa. Pero no solo el hombre es sacerdote de la casa. El sacerdote de su casa es Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. Y como nuestro Señor Jesús está dentro de cada uno de nosotros es sacerdote de su casa y tiene que ejercer sacerdocio. O sea, y quiero ponerle este ejemplo porque lo que pasa es de que qué tal si el hombre no es convertido, qué tal si solo la mujer ha llegado a los pies del Señor y está luchando para que su marido llegue. Solo porque el hombre no es convertido no significa que ella no pueda ejercer sacerdocio. Es su labor también ser sacerdote. O digamos de que el esposo también es convertido, pero está ocupado o está en el trabajo. Y entonces luego se le cae el hijo y se lastima. Y la mujer le dice, no, espérate que tu papá venga para que ore por ti, porque él es el sacerdote de la casa. Y el hijo ahí todo desangrándose. No puede ser así, mis amados. Es ilógico. Cada uno de nosotros es llamado a ser sacerdote de su casa y tiene que ejercer sacerdocio. Y la verdad es que y usted sabe que cuando hablamos de sacerdocio, hablamos de adoración e intercesión. O sea, que es responsabilidad de cada uno de nosotros de estar haciendo esto. ¿Qué quiere decir? Levantarse en la madrugada para interceder todas las noches y estar dedicado el tiempo para levantar su altar de oración en su casa. Y esto es necesario porque muchas personas, ¿verdad? Luego quieren ejercer gobierno, les gusta mucho eso de guerra espiritual, ¿verdad? Y pretenden ejercer autoridad, pero no podemos estar ejerciendo autoridad si nosotros no estamos haciendo el trabajo de sacerdotes, que es de sumamente importancia. Sé que es difícil estarse levantando las madrugadas. A veces a muchos de nosotros nos cuesta, pero es necesario para que nosotros podamos tener la autoridad para hacer el trabajo que Dios nos ha enviado. Necesitamos cumplir con este trabajo
de sacerdotes y reyes que el Señor nos ha enviado a hacer. Así que Dios está llamando este día a que ejerzas ese trabajo de sacerdote, ese trabajo de rey que Dios te ha encomendado a hacer. Porque nosotros somos nosotros somos un reinado de sacerdotes. Y nosotros como sacerdotes adoramos a Dios y como reyes tenemos autoridad para gobernar aquí en la tierra. Así que espero, mis amados, de que esa enseñanza haya sido de bendición para su vida. Gracias, Jonathan, por esta enseñanza. Nos ha aclarado muchas cosas. ¿Saben qué, mis amados? Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo vivía en los Estados Unidos. Y una vez el Señor me dio una fuerte enseñanza. Estaba yo en un mall, ¿verdad? Era un lugar donde había muchos negocios y saliendo yo de ahí, en el estacionamiento, miraba a un hombre árabe que sacaba una carpetita, una alfombra y se hincó ahí junto a su carro y se puso de rodillas y ponía su frente en el piso. Y luego esto me confrontó mucho, ¿sabe? Me confrontó porque estas personas que no tienen la verdad realmente son muy entregados, muy devotos a Dios. Y nosotros los cristianos verdaderos no apartamos tiempo para adorar. Mire, un sacerdote, ¿cuál era el trabajo que hacía? El sacerdote era el que administraba el altar de bronce, donde se ofrecía las víctimas, los carneros y lo que se le ofrecía a Dios, la adoración. Luego entraba al lugar santo y ofrecía en un altar de oro el incienso para hacer las oraciones a favor del pueblo. Ese es el trabajo del sacerdote, adorar e interceder. Pero hoy nosotros, la mayor parte de personas que se llaman cristianos, no apartan un tiempo de adoración diariamente. ¿Sabe qué? Los musulmanes, ellos se hincan 5 veces al día en diferentes horarios. Y ellos saben que cuando se hincan hay millones de personas haciendo lo mismo. Pero nosotros muchas veces no lo hacemos. Vamos el domingo a la iglesia y ni siquiera nos postramos, ni siquiera nos hincamos o a veces ni siquiera levantamos las manos para exaltar al Dios al que adoramos. Mis amados, tenemos que ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos sacerdotes, genuinos cristianos, hijos del Dios Altísimo, y apartar un tiempo de adoración, levantar un altar de adoración en nuestro hogar e interceder para que podamos ser verdaderos hijos de Dios. Si usted no ejerce sacerdocio, no se puede levantar a ir a ordenar a una persona que sane, que sea libre, que sea bendecido, porque no puede gobernar si no ejerce sacerdocio. Yo espero que esto le quede muy claro, porque para poder ejercer gobierno necesitamos ejercer sacerdocio, adorar al único Dios verdadero en espíritu y en verdad. Bueno, gracias, mis amados. Es un verdadero privilegio poder estar aquí enseñándoles sobre reyes y sacerdotes. Y el día de hoy tenemos un testimonio, ya que en México también tuvieron bautismos. Vamos a pedirle a nuestra amada profeta Esmeralda García de que si por favor puede activar su micrófono. Amén, amén, papito. Muy buenas noches. ¿Puede Buenas noches a contarnos qué todos. fue lo que pasó el fin de semana, mi amada? Bueno, hoy les quiero compartir esta experiencia sobre este bautizo, que para la honra y gloria del Señor, bueno, después de algunas luchas y pruebas, el Señor nos dio la victoria. Estas personas fueron a entregar su vida al Señor ese día y nos fuimos a un río que está a 30 minutos de la congregación. Tuvimos luchas y pruebas con el transporte porque no podíamos encontrar, así que pues nos cobraban el doble de lo que pagamos
y pues al final el Señor nos guió a un transporte donde pues fue más cómodo, salió más cómodo y pues cupimos todos. Y esa fue nuestra primera victoria. Luego una hermana que nos acompañó también, llegando allá, le dio una alergia, estaba toda engranulada, pero para la honra y gloria del Señor oramos por ella y fue sana. Y ahí pues cuando llegamos hicimos el servicio en una de las enramadas que estaba ahí. Entonces adoramos, alabamos como ese pueblo unido en el amor y en la unidad, en un mismo sentir, niños, adultos con gozo y con plenitud. Hay varios niños que se han levantado con ese gozo y ese anhelo de adorar al Señor. Y fue algo tan hermoso que pudimos sentir el mover de Dios en ese lugar. Hubo muchas personas que estaban ahí de espectadoras. La verdad que ahí el Señor me sorprendió tanto porque era un lugar tan desierto que había mucha agua, pero no había como esa visita de las personas ahí. Ahora se ha convertido en un lugar turístico. Entonces los hermanos que fueron a ese lugar fueron con esa certeza de seguridad de lo que iban a hacer, de las preguntas que se les hicieron fueron contestadas positivamente, entregando su vida al Señor. Después de eso ellos dieron testimonio de el joven que se bautizó dice que sintió el poder del Señor, que sintió como que si algo le hubieran arrancado en su cuerpo, que algo se le extrajo hacia afuera y pudo sentir el quebrantamiento, de cómo el Señor le abrazó, se regocijó, pudo sentir algo sobrenatural. Eh, él cuenta su testimonio que estuvo metido en las drogas, fue un llamado sobrenatural que él tuvo, estuvo en cosas negativas y pues sintió una gran libertad en ese día. Ahora él es un discípulo que aún antes de bautizarse me decía, pastora, mire, vamos a ir a darle la palabra allá a fulano, yo la llevo, vamos. Y es una personita que llegó ahí sobrenaturalmente con ese anhelo de servirle al Señor. Entonces él se estaba congregando en una iglesia donde dice él que no se sentía amado ni enseñado. Vive ahí cerca, como unos 300 metros de la congregación, y él sentía, dice, que cuando escuchaba que sonaba la alabanza, algo se movía dentro de su corazón y un día me encuentra y me dice, ¿usted es la persona que usted da el servicio ahí? Dice, y le dije, digo, sí. Dice, algún día, dice, yo quiero visitar su congregación. Yo ya me congrego en otro lugar, dice, pero yo un día quiero visitar su congregación. Y le dije, cuando tú quieras, mi niño, eres bien recibido. Así que el día se llegó, fue lo más pronto posible, que yo no me imaginé que fuera tan pronto, y el día que llega él ahí, él con toda su familia, con su mamá, y son como 8 hermanitos que él tiene, y llegó rendido al Señor, y a partir de ahí ya no quiso irse, y decidió, dice que yo aquí el Señor me ha llamado, y aquí quiero entregar mi vida, y quiero bautizarme, quiero ser ese discípulo. Así que pues la hermana también que se bautizó, ella fue tocada también maravillosamente, ella se sentía, dice, como cargada, y ese momento dice que ella sintió que un peso le fue quitado de todo su cuerpo, de todo su ser, y pues eh, le doy gracias y honra al Señor porque Él está trayendo esos frutos de bendición, y porque la verdad que sabemos que en este camino a veces que vemos que no avanzamos, que no nos expandemos, pero veo como el Señor aquí en mi vida está haciendo ese expandimiento y la multiplicación. Y saben, el Señor me ha sorprendido también porque estas personas que están a mi cargo en la congregación, veo como el Señor los está formando justo algo genuino, algo sincero se puede ver en ellos porque ellos, por ejemplo, ellos me mandan mensaje, pastora, ¿cómo está? Y que mire que voy a hacer esto y voy a hacer este otro, esto, aquello, y veo que es la misma manera de en que como yo así me comunico con mi padre ministerial. Cuando estaba en ese trayecto de mis procesos y todo eso, y en sí como el Señor nos ha ido formando y haciéndonos madurar, y es algo que mi apóstol y padre ministerial nos ha enseñado, y es ahí donde uno se puede dar cuenta y puede sentir gozo porque es algo hermoso, algo genuino, algo real.
¿Por qué? Porque a veces que, por ejemplo, les comparto ese testimonio como la primera vez que el Señor me dio un bautizo, pero prácticamente yo ahora me doy cuenta que ahí el Señor también me quería enseñar que eran personas pues que no estaban dispuestas a servirle al Señor solamente como para recibir un beneficio sobre el bautismo, pero dejaron al final la congregación porque querían andar en aquí, allá y acá y allá, entonces, y aún siguen así de la misma manera. Entonces, mis amados, esto es algo muy, muy maravilloso para mí en lo personal. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que no estamos avanzando, a veces sentimos que no estamos haciendo lo correcto tal vez, o nos frustramos y vemos que por más que evangelizamos y nada, yo les invito, mis amados, a que sigamos adelante y que sigan tirando la red que el Señor dará una pesca milagrosa. Y tal vez puede ser una pesca pequeña, pero vamos viendo el amor del Señor, vamos viendo el respaldo del Señor, porque cuando Él nos da algo es porque ya Él ve que estamos capacitados para dar ese ejemplo, esas enseñanzas y conducirlos más que nada a la fe, al camino de este camino en el Señor, porque ellos comentan y dicen, te vemos segura y vemos todo lo que dice, todo lo que sale de tu boca y vemos cómo usted, pastora, usted ha entregado su vida al Señor y mire, viaja de aquí para allá y de allá para acá. Y eso mismo ellos como que están recibiendo y por eso están como dispuestos, vamos a orar acá o allá. Entonces, saben, mis amados, hay veces que también nosotros podemos sentir que es que no he hecho, es uno o es dos, y hoy les quiero compartir esta palabra, que el Señor hace tiempo me dio una respuesta a lo que yo le preguntaba. Yo le decía, Señor, pero ¿por qué aquí no quieren arrimar a la congregación y que mira, nada más es uno y mira que son dos o tres? Y el Señor prácticamente me contesta y me dice que para Él las cosas, todo lo que hacemos para Él, nada es pequeño. Para Él nada es pequeño, así sea uno, así sean dos, porque, y ya lo confirma en la palabra de Lucas 15:7, hay una gran fiesta y regocijo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, mis amados. Y pues esto es para que nosotros, ¿verdad?, nos motivemos y no desmayemos y tampoco nos conformemos a estancarnos y a decir ya no se puede, ya no podemos avanzar. ¿Por qué? Porque es algo precioso servirle al Señor. Es algo maravilloso ver que hay personas que están necesitando y simplemente hay veces como lo que me comenta este jovencito, dice, yo me llevo 9 meses congregándome, se venía hasta acá, hasta donde yo vivo. Dice, llevo 9 meses congregándome, pero ahí no, ni siquiera nos saludan, ni siquiera dicen cómo te sientes, ni siquiera dicen cómo estás. Dice, y yo aquí, dice, usted nos recibe, nos abraza y nos habla la palabra y nos ubica y nos enseña, dice, cuando haya nada. Entonces, eso es un punto muy importante de que nosotros vamos a dar, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha dado de gracia por gracia, lo debemos de compartir. ¿Por qué? Porque realmente una iglesia sin unidad, una iglesia sin esa fraternidad y ese amor, pues, ¿verdad? No puede haber un fruto verdadero o genuino por ese amor que nosotros estamos reteniendo. Entonces, recordemos siempre de dónde venimos siendo enseñados. Yo, la verdad, yo le doy gracias al Señor por la vida del apóstol y padre ministerial que es Papito José Luis y mamita Patricia, que al tiempo que yo llevo aquí aprendiendo y siguiendo sus instrucciones, tal vez quizás no al pie de la letra, ¿verdad? Por la distancia y todo eso, pero gracias al Señor he sabido buscar la manera de cómo ir haciendo la obra del Señor bajo su cobertura, bajo sus instrucciones. Y pues hoy yo veo la victoria y me siento, la verdad, muy gozosa de ver que el Señor nunca nos va a abandonar. Y si Él nos ha puesto en el lugar que estamos es porque sabe que podemos. Y tal vez no es el tiempo, pero tenemos que seguir trabajando sin rendirnos para que Él dé su fruto y Él haga lo que tenga que hacer, expandirnos y que su gloria sea vista, mis amados. Esto es lo que les quería compartir. Y pues sobre todo también algo que le digo que el Señor me sorprendió, que había muchos espectadores, muchísimos espectadores, porque ese lugar antes de ser lo que ahora es, que hay muchas enramadas, hay muchas ventas de comida,
Antes no había nada, porque uno tenía que llevar sus alimentos si uno quería ir un día de balneario y todo eso, pero ahora yo iba tan enfocada en lo que iba a hacer el trabajo para el Señor que yo no me di cuenta de todas las personas que estaban ahí viendo lo que estábamos haciendo para el Señor y estaban tan concentrados viendo todo lo que estábamos haciendo que eso fue algo también, algo sobrenatural, porque uno de todos ellos algún día toda la palabra que escucharon ahí les va a llegar. Y otro testimonio tan pequeño testimonio, bueno, anoche yo estaba a punto de dormir y por eso es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos que lo que el Señor ha dicho, que nada lo que se hace para Él es poco. Y anoche me daba testimonio una ex compañera que estudió conmigo en la prepa, que ahora ya no está aquí, está en Estados Unidos. Dice que ella vio las fotos, ella vio el video de cómo dice, ahora eres pastora, me da mucho gusto, mira, y me empezó a decir, dice, gracias al Señor, dice, a todo lo que tú has subido, a todo lo que yo he visto que tú publicas, yo también ya le sirvo al Señor, yo llevo 2 meses, dice, sirviéndole al Señor, porque me he guiado por la palabra que compartes y veo que sigues firme y veo que caminas en ese camino. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Y ahí fue donde el Señor me quebrantó porque verdaderamente nosotros sentimos, porque sentimos que no estamos avanzando y que no estamos haciendo nada. Pero por esa alma que a través de lo que publicas, a través de lo que ve en tu vida, esa alma se va a convertir. Simplemente nosotros debemos de ser esos siervos fieles al Señor, mis amados. Les mando un fuerte abrazo y los bendigo. Gracias, papito, por este espacio. Amén, mi niña. Yo me siento muy orgulloso de poderte tener en esta casa como parte de esta familia. Saben, mis amados, yo quiero contarles que Esmeralda, ella comenzó a trabajar sola. No tenía nadie. Su esposo aún no se ha convertido y ella comenzó a trabajar sola y ha levantado 2 congregaciones, está dando servicio a 2 pequeños pueblos y ella los visita uno el sábado, otro el domingo. Ella aparta tiempo para ir a visitar a las personas y está haciendo los grupos familiares. Y a pesar que ella comenzó sola, ya no está sola. Hay un pueblo que está bajo su protección. Y yo las quiero poner como ejemplo para muchas de ustedes que tienen temor. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mire, ella ha sido muy obediente y ha trabajado arduamente. Esto es lo que yo les pido a ustedes, que se comprometan con el Señor, que hagan todo lo que se les ha enseñado y van a ver el resultado, porque el fruto se da teniendo paciencia y teniendo constancia. Nosotros debemos de aprender a servir a Dios con constancia y con paciencia. Bueno, mis amados, ahora quiero que regalarles este manual de reyes y sacerdotes. Hay más enseñanzas aquí, hay casi 200 páginas en ese manual, que es el manual de reyes y sacerdotes. Hay varias enseñanzas. Les quiero regalar, solo tienes que tomar una foto de esta imagen con el código 313636 y mandarlo al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación y ahí vas a poder recibir el manual digital, ¿verdad? Una copia de este manual digital para que lo puedas estudiar en tu casa, ¿verdad? Yo le doy gracias al Señor porque me ha permitido servir este año, ya que estamos por comenzar un nuevo año. Yo estoy cumpliendo año este domingo 29 de marzo y vamos a estar agradeciendo a Dios porque nos ha permitido avanzar y ayudar a muchas personas y yo espero que me dé la fuerza para poder continuar. Y si tú eres parte de esta casa, yo te pido que sueltes una palabra de vida sobre mí, una palabra de fortaleza para que el Señor me siga dando la fuerza para poder continuar con la labor que Él me ha encomendado. Ahora quiero hacer una pausa y dejar un espacio para preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta o algún testimonio o algo que quieras compartir con nosotros,
por favor, levanta tu mano, nos das tu nombre, de qué parte del mundo te comunicas y te vamos a dar el micrófono para que nos compartas. Y si no, pues nosotros mañana vamos a estar trabajando para los que hicieron cita. Déjame decirles que hemos estado atendiendo a las personas que han hecho su cita. Vamos a ver a Iris Orellana. Por favor, activa tu micrófono. Amén. Dios les bendiga, apóstol, y a todas las personas que están en este momento conectadas desde Boston. Eh, quiero tomar este tiempo primeramente para agradecerles al apóstol, ¿verdad? Por esa dedicación, por ese apoyo que nos ha dado. Créame que desde que llegué a esta escuela, mi vida cambió por completo porque ya sentía que ya no tenía fuerzas. Yo le decía al Señor, enséñame, si tú me has llamado, enséñame bien, porque yo quiero aprender bien. Cuando llegué a esta escuela, le di tantas gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de ser parte de esta hermosa casa, ¿verdad? Porque realmente creo que la mayoría venimos buscando ese refugio, esa protección, esa ayuda. Y cuando el apóstol, pues uno tiene duda de algo, pregunta de algo, uno se comunica con él y uno siente como esa paz, esa tranquilidad de que ahí hay un padre para nosotros que está dispuesto y está solucionando como dando como esa respuesta y ayudándolo con lo que él puede. De verdad que yo le doy gracias a Dios por la vida del apóstol y que el Señor siga dándole muchos años más y añadiendo más sabiduría y pues con ese amor y esa dedicación. No es fácil estar enviando a cada uno el material y él lo hace y créame que yo digo, lo admiro, ¿verdad? Y gracias a él, a su esposa, a sus hijos que ahí están trabajando, yo los veo trabajando a sus hijos, digo, ah, Dios, yo quiero que mis hijos también crezcan así, sirviéndole al Señor y son de mucho testimonio y de mucha bendición para nuestra vida. Y quiero decirles que el apóstol me decía a mí en una de las clases cuando él llama para entregar la clase, él me decía, hija, niña, acuérdate de que Dios te ha colocado sentado en lugares celestiales. Y yo empecé a tomar esa palabra por obra. Yo era de las personas que siempre me ha gustado orar de madrugada, mas sin embargo, a como él me lo explicó, pues lo empecé a hacer y Dios está nuevamente levantándome de una manera sorprendente. Y un día de la madrugada me levanté a hacer mi devocional. Uno de mi hijo mayor me dijo que tenía mucho dolor de estómago y él estaba llorando porque tenía dolor de estómago. Entonces yo me acordé de esa palabra del apóstol. Yo soy de las personas de que am, siempre mi esposo ora por los niños, porque es como que yo siempre lo estoy abrazando, cosas así, y mi esposo siempre es como que acciona en la oración con mi niño. Pero ese día yo me acordé de la palabra que el apóstol me había dicho y, y empecé a orar por el niño y empecé a declarar palabra sobre la vida de mi hijo, declarando sanidad. Y yo le dije al Señor, tú me has dado ese poder, esa autoridad, y yo vengo creyéndote, y yo vengo declarando a mi hijo sano. Y a los 5 minutos mi niño me dijo, quiero ir al baño, fue al baño, y se acostó, y ya no le dio dolor de estómago. Él pasó y hasta ahora no tiene dolor de estómago. Y él venía quejándose días así, pero la oración, hizo, ¿verdad? Que la enfermedad se fuera o que el problema que él tenía se fuera, pero la palabra que el apóstol me decía, acuérdate, mantén tu identidad, todas esas cosas de las pocas clases que llevo, de lo que acabo de empezar,
he tratado de mantener, o sea, cada enseñanza del apóstol la he tenido en mi mente, y cuando alguien viene con una necesidad, es literal como que está repitiendo aquello que el apóstol me dijo en mí para recordarme y declarar la palabra sobre aquella persona, y Dios está haciendo cosas grandes en mi vida, y sé que aún hará cosas grandes en mi vida, y que también, ¿verdad? Será para que yo sea también de bendición para otros. Así que gracias, apóstol, por todo. Solo Dios sabe cuán agradecida me siento, ¿verdad? Con él y con usted y con todos sus hijos que ahí están sirviendo al Señor y dándonos estas maravillosas clases. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Amén, mi niña. Es un privilegio y eso es un testimonio para gloria y honra del Señor. Aquí me estaban llamando de que no pudieran tomar el código. Ahí se los pongo otro momentito para que puedan tomar la foto. Bien, vamos a darle el micrófono a Elvia Verónica. Puedes activar tu micrófono. Buenas noches a todos hermanos, Vero Cabrera de Chiapas, México. Y primeramente, pues para felicitarlo, papito, para decirle que Dios le siga dando mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero por sobre todas las cosas, ese amor que usted tiene por las almas. Porque anoche me decía el Señor, cuando yo le preguntaba por qué aquí en mi localidad hay tantas congregaciones con pocas almas, y me puso carga por orar por ellos, y me decía que era por eso, porque no han desarrollado ese amor por el necesitado, porque crezcan, porque se desarrollan. Y me lo llevaba a usted en esa visión de que por eso a usted le ha dado naciones, le está dando hijos espirituales genuinos que vamos a ser muy agradecidos con usted, porque Él nos condujo a usted. Y pues desearle que vengan muchos años más para que lo tengamos y tengamos toda esa enseñanza que usted nos comparte, y que para mí fue de mucho impacto cuando usted dijo que usted da de gracia lo que usted ha recibido. En mi localidad eso es muy raro encontrar a alguien que lo diga con esa convicción y esa certeza de lo que están haciendo. Y por el tema de ayer, que pues usted sabe que yo no tuve papá, yo fui huérfana y yo seguía batallando con eso. Este, alguna vez yo fui y le dije a mis pastores si yo podía decirles papás, pero no me concedieron. Me dijeron que yo nada más les podía decir papá, Abba, padre. Y bueno, yo lo entendí así, pero cuando yo le pregunté a usted, a mí el Señor me sanó muy rápido. Y ahora yo testifico a aquellas personas que dicen es que no se le debe de decir papá a ningún hombre. Bueno, yo les voy a contar mi testimonio. Yo he sido huérfana y yo he comprendido en estos meses que he estado con usted que me puedo relacionar mejor con el Padre, porque sí me aceptó usted decirle papá, aunque todavía me cuesta, pero estoy sanando en esa área. Y entonces yo les digo y les testifico, háganlo como algo personal entre ustedes y Dios, porque todo aquel que hemos carecido de padres necesitamos ese amor para seguirnos llenando y poderle dar a los demás. Quizás por eso hay muchos siervos que todavía no pueden tener más almas, no les confía más almas el Señor, porque tal vez tienen un área de falta de paternidad también, ¿verdad? Porque no los podemos juzgar. Entonces, yo quiero testificarle que estoy sanando muy profundamente de la falta de paternidad, y hoy puedo entender a muchos siervos que yo digo, wow, hubo alguien que cree en mí y yo no creía en mí y yo pedía esa orientación, esa ayuda. Y entonces digo, Señor, perdóname porque quizás también ellos estaban igual que yo, y ahora es mi compromiso con el Señor orar por esos siervos que quizás no pueden manifestar ese amor. Cuando yo escuché que usted decía, mi niño, mi niña,
pues yo me quebrantaba porque decía, yo nunca en mis 14 años he escuchado que alguien se dirija así. Mi niño, mi niña, tiene su familia, tiene sus hijos y aún así te hace parte de él. O sea, para mí fue algo muy impactante. Entonces yo quiero agradecerle muchísimo. Sé que Dios le va a dar muchas cosas por ese corazón tan hermoso que tiene usted, la mamá profeta, sus hijitos, que a mí me impacta esa enseñanza. Y yo los bendigo con todo mi corazón a todos, a usted y a Dios principalmente por haberme acercado a ustedes, porque yo soy una mujer muy necesitada de esa comprensión, porque yo siempre he querido servirle a Dios. Muchas gracias y Dios le bendiga grandemente. Amén, mi niña, amén. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Mis niños, es simplemente somos humildes servidores del Rey y estamos impartiendo del amor que Dios ha puesto en nosotros. Y lo hacemos con mucho amor porque eso es lo que dice la Biblia. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros debemos de tener esos lazos en una casa ministerial donde nos amamos unos a otros para también ir aprendiendo cómo expandir ese amor en las congregaciones. Es muy de vital importancia que amemos a nuestros hermanos. Así que vamos a continuar poniendo un granito de arena para poder ayudar a todo el que lo necesite. Y gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en mi vida. Yo me siento muy bendecido porque tenemos mucho trabajo que hacer, pero pues yo me siento bendecido por tener esta casa donde el Señor me ha bendecido y me ha permitido expandir el reino. Así que yo los bendigo, mis niños, y mañana vamos a estar recibiendo a los que tienen clase. Yo los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.